Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por la compañía, como siempre. Le damos la bienvenida a una nueva entrega de Entre Líneas, que tiene, entre otras cosas, dentro de algunos minutitos nada más, la entrevista con el señor fiscal de corte y procurador general de la Nación. Vamos a conversar con el doctor Jorge Díaz, entre otras cosas, del anuncio realizado por el gobierno de la República de lograr una mayor autonomía de esta dependencia. Vamos a conversar con él a propósito de eso, pero también sobre, por ejemplo, la instrumentación del nuevo Código de Procedimiento Penal y la necesaria profesionalización de la policía. Varios asuntos que conversaremos con el doctor Díaz dentro de algunos segundos nada más. Más adelante también les prometemos una entrevista con la señora ministra de Educación y Cultura, con la doctora María Julia Muñoz, a raíz, bueno, entre otras cosas, del inicio de los cursos, cómo lo califica el ministerio. ¿Qué opina a propósito de estos emprendimientos de liceos privados que se han dado? Por ejemplo, la mismísima chacra agraria, o mejor dicho, la escuela agraria que se estableció frente a la chacra del expresidente de la República, del senador Mujica. Vamos a conversar con ella también sobre cultura, qué va a hacer con los teatros, qué van a hacer con los museos de nuestro país, el estado de situación. Bueno, varios asuntos que vamos a conversar con la doctora María Julia Muñoz, repito, sobre el final de nuestro programa. Y a eso, como siempre, el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Danilo Tegaldo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Un gusto compartir una nueva edición de Entre Líneas. Esta noche tenemos un personaje polémico hablando de un tema polémico. Nos acompaña esta noche Richard Reed hablando sobre la propuesta de la Federación del Sindicato de la Bebida de la creación de un liceo para los hijos de los trabajadores sindicalizados. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es viable? De todo eso hablamos con Richard Reed esta noche. Sí, y sobre todo las críticas que ha recibido, y no solamente desde el propio gobierno, ¿no?, sino también de la propia central sindical, que se responde desde el Sindicato de la Bebida. Bueno, lo tendremos también dentro de algunos minutos. Saludo ahora a Daniel Rodríguez. Dani, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches. Hablamos de los 9 primeros proyectos que el gobierno de Vázquez entregó al Parlamento. Bajo la lupa los proyectos que contienen, cuáles son las iniciativas. Muchas responden a promesas de campaña, compromisos del presidente ya en funciones. Otras son iniciativas que surgieron después de la elección. Estaremos hablando de esto entonces y detallando algunos de los pasos que se van a dar en el Parlamento con los 9 proyectos ya ingresados a ambas cámaras. Sí, sobre todo el tránsito, ¿no?, que tendrá a nivel legislativo, por dónde ingresa cada proyecto, por diputados, por Senado, y el tratamiento que se le dará a cada uno de ellos. Muy bien, la mesa está servida y si me acompañan, con muchísimo gusto, ya vamos a recibir al doctor Jorge Díaz, fiscal de corte. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por la invitación. Un gusto recibirlo. A propósito, doctor, ¿ha superado aquellas resistencias originales de los fiscales de que un ex juez sea su jefe, su superior? Bueno, para mí ese tema se resolvió el día de mi asunción como fiscal de corte. O sea, parecía que en el proceso de designación era razonable que se plantearan dudas o que se plantearan reclamos. Una vez que la designación se produce y uno asume el cargo, carece de sentido seguir discutiendo sobre algo que ya pasó. Entonces, desde el momento en que asumí como fiscal de corte y procurador general de la Nación, comencé a trabajar sin ningún tipo de inconvenientes con todos los fiscales, como no podía ser de otra manera, ¿no? ¿Se siente cómodo? Sí, absolutamente. Y le va a tocar además conducir la Fiscalía en un hecho histórico, como puede llegar a ser esa dependencia, esa mayor autonomía que ahora quiere el gobierno actual. ¿Ha evaluado, doctor, el presupuesto que se necesitaría para una nueva Fiscalía de Corte como quiere el gobierno? Nosotros estamos trabajando en eso. En primer lugar, hacer una aclaración. Cuando concurrí al Senado de la República, a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado de la República en marzo del 2012, y los señores senadores integrantes de la comisión me preguntaron para qué o por qué era que yo había aceptado ser propuesto para esta responsabilidad. Contesté que el objetivo era trabajar sin prisas, pero sin pausas, a favor de la reforma del proceso penal en el Uruguay, que era un compromiso que había asumido, compromiso ideológico, si usted quiere, que había asumido desde que era estudiante en la Facultad de Derecho, con quien para mí fue mi maestro en materia de Derecho Procesal, que fue el doctor Adolfo Yeltsin Vidal, que nos decía que la transformación, que es más que reforma del proceso penal, era una necesidad imperiosa. Por un lado eso, y por el otro lado era lograr para el Ministerio Público, lograr para la Fiscalía el mayor grado de autonomía que fuera posible,
y decíamos en esa oportunidad que a nuestro juicio el mayor grado de autonomía posible era, en nuestro actual ordenamiento constitucional, ser un servicio descentralizado. Lo ideal sería ser un ente autárquico como es en Argentina, Brasil, Chile o Colombia, es decir, un organismo como es acá en el Uruguay el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero que para eso había que cambiar la Constitución y que por ende en este régimen constitucional el mayor grado de autonomía posible era ser un servicio descentralizado. Y bueno, ha querido la vida que por un lado el Parlamento Nacional aprobara el año próximo pasado, en plena campaña electoral y por unanimidad, la reforma del proceso penal, que va a entrar en vigencia el 1 de febrero del 2017, y por otro lado que el gobierno haya anunciado y haya remitido al Parlamento un proyecto de ley para crear el servicio descentralizado Fiscalía General de la Nación. Con lo cual se puede decir que los dos objetivos por los cuales vine a trabajar, estaría uno por lo menos aprobado y en otro en vías de aprobación, y me va a tocar sí la responsabilidad histórica de conducir a la institución en esta situación, y bueno, es el desafío que acepté cuando decidí venir acá. Usted decía, estamos trabajando en esto. ¿Hay una primera aproximación en materia presupuestal para lo que sería la nueva Fiscalía? Nosotros estamos trabajando en el diseño de lo cual sería la institución. Usted sabe que por un lado una cosa es ser una unidad ejecutora de un ministerio y otra cosa es ser un servicio descentralizado que requiere otra envergadura. Está claro. Por otro lado, la aprobación o la entrada en vigencia, mejor dicho, del Código de Proceso Penal va a requerir un incremento, va a requerir dos cosas. Por un lado, un incremento de los recursos que hoy día tenemos, un incremento que nosotros calificamos que va a ser importante, pero que lo estamos cuantificando, porque nosotros no queremos pedir recursos para engordar, queremos pedir recursos para crecer, es decir, queremos pedir los recursos que efectivamente vamos a necesitar. Son los necesarios, lo que se van a pedir son los Exactamente, necesarios. pero al mismo tiempo también creemos que dentro del Ministerio Público necesitamos redireccionar algunos de los recursos que ya tenemos en forma previa a saber, bueno, para poder cuantificar el crecimiento que necesitamos, es necesario y es imprescindible ver qué parte de lo que hoy tenemos lo podemos redistribuir. ¿Y por ejemplo en qué se está pensando? Por ejemplo, estamos pensando en cuanto a redistribución de recursos. Sí. La Fiscalía cumple funciones en la materia aduanera, en la materia penal juvenil y en la materia penal. Allí la Fiscalía representa a la sociedad organizada en el Estado y es parte, es decir, es un actor absolutamente imprescindible. Exacto. Y es prácticamente la razón de ser de la institución. Pero también desempeña funciones en el área civil. Allí desempeña funciones como dictaminante técnico, auxiliar del juez, desempeña funciones como actor y desempeña funciones como tercero. Las funciones como actor y como tercero son muy pocas y yo diría que excepcionales y generalmente se superpone en su legitimación a la legitimación de algunos sujetos privados o del propio Estado. Del propio Estado, claro. Y por otro lado, como dictaminante técnico nosotros creemos que es una función que debe desaparecer. No habrá más vista fiscal desde el punto de vista civil. Bueno, eso es lo que nosotros estamos trabajando en esa dirección que pensamos. A ver, la resolución la tiene el Parlamento. Está claro. Nosotros pensamos proponerle al Parlamento que estudie la posibilidad de eliminar una actuación como dictaminante técnico auxiliar, porque entendemos, entre otras cosas, que los jueces no necesitan dictaminantes técnicos que los auxilien, porque es una tarea que se superpone y genera una dilapidación de recursos, recursos que son escasos. Entonces pensamos que por ese lado habría que ir a redireccionar esos recursos hacia el área penal, el área aduanera o el área penal juvenil. Y preservar, si es posible o si es necesario, la actuación como actor o como tercero, pero sobre todo como actor, vinculándolo generalmente a las causas de medio ambiente o algunos aspectos que la sociedad entienda que políticamente hay que mantenerlo, como por ejemplo podría ser la violencia de género. Lo otro creemos que hay que estudiarlo muy en profundidad y ver con qué es lo que realmente debe hacer la Fiscalía, porque hasta ahora hemos continuado realizando un montón de actividades que las seguimos haciendo nada más que por razones históricas, porque siempre las hicimos. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, intervenir en un divorcio, que se trata de una cuestión de la vida privada de las personas, la disolución de un vínculo matrimonial, intervenir cuando hay niñas, niños, adolescentes, cuando hoy en día, por la vigencia del Código de la Niñez y Adolescencia, al niño, niña, adolescente se le designa un abogado. Entonces usted tiene un juicio de guarda, tenencia, visitas de una niña, niño, adolescente y resulta que tiene
un abogado el papá, un abogado la mamá, un abogado el niño adolescente, el juez es abogado y además le agregamos un fiscal abogado. Para hacer más o menos lo mismo que hace el juez. Entonces la pregunta es, ¿no significa eso una dilapidación de los recursos del Estado? ¿Y es un proyecto, doctor, que ya lo están definiendo? ¿Cuándo tienen pensado elevarlo al Parlamento? Nosotros estamos trabajando en eso. Primero deberemos convencer al Poder Ejecutivo de la necesidad de ello. Ajá. Y bueno, si el Poder Ejecutivo lo entiende pertinente, lo remitirá al Parlamento. Ahora, esto es una cosa que vamos a discutir. O sea, que lo estamos trabajando desde el punto de vista técnico y que eventualmente el Poder Legislativo deberá discutirlo políticamente, si es necesario o no. Lo que nosotros estamos haciendo es haciendo el trabajo de approach, digamos. Pero eso con el sentido de redireccionar recursos. No significa que no debamos crecer en recursos, porque, entre otras cosas, a partir de la entrada en vigencia del Código de Proceso Penal, nosotros vamos a tener que recepcionar todas las denuncias penales que se presenten en el país, sea que se presenten en la comisaría, sea que se presenten en el Poder Judicial o en la propia Fiscalía, todas van a venir a la Fiscalía. Nosotros vamos a tener que diseñar un sistema de recepción, seguimiento y atención de todas y cada una de las denuncias penales que se presenten en el país, que pretendemos que haya una respuesta temprana, que sea una respuesta efectiva, y que evidentemente para eso necesitamos tempranamente calificar jurídicamente todas y cada una de esas denuncias. Bueno, aquello que no es delito, dirigirlo al organismo del Estado o a la dependencia que corresponda; aquello que sí es delito, bueno, ver cómo lo vamos a investigar, cómo lo vamos a qué parte de la Fiscalía lo vamos a dirigir. Un sistema de atención a las víctimas. Necesitamos acompañar, la víctima es el gran olvidado del proceso penal. Necesitamos acompañar a las víctimas, darle respuestas a las víctimas, darle asistencia a las víctimas, por dos razones: porque es un derecho humano fundamental y además hasta por una propia razón egoísta. La víctima generalmente es la principal fuente de investigación, de información en la investigación de un delito. Claro. Entonces, por esas dos razones, fundamentalmente por la primera, porque es un derecho humano fundamental el recibir una respuesta del Estado cuando uno denuncia un hecho violento o aparentemente delictivo, tenemos que necesariamente diseñar un sistema de atención y seguimiento a la víctima. Deberemos ir a un fuerte proceso de descentralización territorial. La Fiscalía va a cumplir dos funciones, la de investigar y la de litigar. Para litigar puede ser suficiente una estructura centralizada paralela al Poder Judicial, pero para investigar no. Entonces necesariamente deberemos extender a la Fiscalía en todo el territorio nacional, sobre todo pensando que hay un conjunto importante de poblaciones que tienen más de 10.000 habitantes que no tienen unidades fiscales. Habrá que crearlas, habrá que allí instalar un equipo, y en Montevideo estamos pensando en un fuerte proceso de descentralización a lo largo y ancho del territorio, ¿no? Sí, tarea harto compleja, y me quedo... Pero estamos trabajando en ella. Ajá. Me quedo... Tenga la certeza de que si tenemos los recursos vamos a estar prontos. ¿Y si no los tiene, se le va a complicar? Yo creo que tenemos la suficiente capacidad de persuasión para obtenerlos. A propósito del seguimiento de las denuncias, el otro día yo leía declaraciones suyas sobre el porcentaje de denuncias que se presentan y que quedan impunes, hablaba de un 95%. ¿Cuál es el porcentaje, no sé si óptimo, pero el más cercano a lo ideal? Mire, lo primero que hay que tener claro es que el 95% quedan impunes, pero el 95% quedan sin respuesta. No siempre la imputación penal es la mejor respuesta a una denuncia. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Pero en nuestro sistema legal actual, en el que está vigente, que pretende perseguir todos los delitos de igual manera, y que la única respuesta es la imputación penal. Por tanto, cuando uno habla de que solo el 4.5% resultaron en un auto de procesamiento con una imputación penal, significa que solo ese 4.5% recibió respuesta. Lo que tenemos que tener claro que además de la imputación, lo primero que tenemos que abrir el abanico de respuestas posibles, que no sea solamente la imputación. Esa es la primera cosa. La segunda, que no todos los delitos porcentualmente tienen ni el mismo impacto ni la misma dificultad de investigación. Entonces es necesario priorizar. Lo primero que tiene que hacer el Estado, que no hace hoy en día, es priorizar. Ante un abanico de 200.000 denuncias, lo que hay que hacer es, bueno, ¿qué delitos se están denunciando?
primero, de todo lo que se denuncia, ¿es delito, todo es delito o hay una parte que no es? Segundo, tener claro que hay un montón de hechos delictivos que la población ya no los denuncia. Que probablemente si uno empieza a dar respuestas eficientes se empiezan a denunciar. Entonces ahí se produzca un crecimiento. Tercera cosa, calificar esas denuncias. Porque hay denuncias que son verdaderos problemas de seguridad pública, como por ejemplo los delitos contra la persona o contra la integridad física o contra la vida, o los delitos de violencia de género, que justifican el 20% de los homicidios que se cometen hoy en el Uruguay, la violencia de género, si será un problema importante de seguridad pública, y los delitos contra la propiedad. Si usted separa eso, seguramente ahí tiene la mayor cantidad de volumen de cantidad de delitos, pero a su vez tiene que ver el impacto. Si usted investiga, por ejemplo, el robo de celulares, por poner un ejemplo, y usted lo que hace es agarrar quien roba un celular. Yo le voy a decir una cosa que parece de perogrullo: si se roban celulares es porque hay un mercado ilícito de compra y venta de celulares. Si usted solamente ataca al autor material de ese hecho puntual y no investiga el mercado ilícito que hay detrás, va a seguir reprimiendo eternamente al autor material de ese delito, pero el mercado ilícito goza de muy buena salud. Entonces lo que usted tiene que hacer es investigaciones de contexto, a largo plazo, de apostar a investigar los mercados ilícitos que hay detrás y no quedarse, perdóneme la expresión, muchas veces con el perejil que comete el delito, que es la primera línea de la organización delictiva y es la más fungible, es la que es rápidamente sustituible. Eso me lleva a preguntarle, doctor, a propósito de algunos comentarios que hizo el otro día el director de policía. Él se refería básicamente a la instrumentación del Código de Procedimiento Penal. Él decía, necesitamos una profesionalización de la policía. Totalmente de acuerdo. ¿Y usted cree, ahí está, que si no se logra esa profesionalización, es inviable el nuevo código? No, yo creo que si no se logra la profesionalización, es inviable cualquier sistema de persecución penal. Lo que pasa que, a ver, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido quejarnos y seguirnos quejando, pero el sistema actual es desastroso. Entonces nos estamos preocupando, porque el sistema actual es desastroso porque ha fracasado frente a las víctimas, a quienes no ampara, ni protege, ni le da respuesta. Ha fracasado frente a los victimarios, a quienes encierra sin sentencia en cárceles que dejan bastante que desear. El 64% de las personas privadas de libertad en el Uruguay no tienen sentencia. Y ha fracasado porque es ineficiente. Y el hecho de que solamente el 4.5% de los hechos terminen con una imputación le está demostrando que es ineficiente. Es decir, es poco garantista, es ineficiente, es ineficaz, no respeta a las víctimas. Entonces, esto lo tenemos que cambiar. Sin duda alguna que tiene que cambiar. Cambiémoslo hacia un proceso acusatorio, adversarial, oral y público. Obviamente que tenemos que perfeccionar, tenemos que capacitar a los fiscales, tenemos que capacitar a la policía, tenemos que profesionalizarla, sobre todo tenemos que aprender a investigar. Aprender a investigar eficazmente. Acá, en una política de seguridad pública, en una política pública de seguridad pública, usted tiene 4 componentes. El componente de la prevención, el componente de la conjuración, que es la respuesta inmediata a la producción del hecho, la investigación y la persecución penal. Si usted no realiza una buena tarea de investigación, no va a poder sustentar acusaciones que luego, de llevadas a juicio, terminen con una sentencia de condena. ¿No se investiga bien en el Uruguay? Yo creo que hay dificultades, pero es un problema. Si yo le digo sí a esa respuesta, que es lo que pienso, seguramente mucha gente va a pensar, ah, bueno, pero ¿quién es o qué se cree que está diciendo esto? No se investiga bien no porque la policía no trabaje o no porque los jueces no trabajen. No se investiga bien porque el sistema de investigación penal en el Uruguay, que es caso a caso, y no puede ser de otra manera mientras la investigación la tengan los jueces, porque la independencia judicial, que en sí misma es un valor, y nosotros deberíamos sentirnos orgullosos de los valores de independencia judicial que tenemos en el Uruguay, si bien es un valor a la hora de juzgar, es un enorme problema a la hora de investigar, claro. Porque la investigación no debe hacerse en forma aislada e individual, sino que la investigación debe hacerse en contexto, priorizando, teniendo conocimiento, atacando a los mercados, en forma profesional y no intuitiva, y sobre todo no debe hacerse caso a caso. Bien, hablando de investigación, hace poco el gobierno ha anunciado el fortalecimiento de su capacidad de espionaje, y sé que es un hecho muy puntual, pero que tiene que ver obviamente con la investigación, y es la aparición del Guardián, este programa de interceptación de llamadas. Sí. ¿Usted cómo lo ve? Porque ciertamente hay algunos cuestionamientos sobre la intimidad de las personas.
¿Hasta dónde llega la capacidad? Bueno, hay una discusión filosófica atrás de todo esto respecto de si hasta dónde debe llegar la intimidad de las personas. Sí. Nosotros hemos definido en nuestro ordenamiento jurídico de que estos medios que son invasivos de la privacidad, que no cabe la menor duda que son invasivos de la privacidad, que no cabe la menor duda que vulneran el derecho constitucional a la intimidad, nuestro sistema jurídico los ha permitido y los ha amparado y los ha desarrollado partiendo de la base, primero, de que no hay derecho humano absoluto, salvo la vida. Todos los derechos humanos admiten restricción legal por razones de interés general. Y el legislador ha entendido que en determinadas hipótesis para investigar determinados delitos existen razones de interés general que habilitan a la vulneración de ese derecho a la intimidad. Obviamente eso requiere la solicitud de un fiscal y una orden fundada de un juez. Mientras se dé en ese contexto y se permitan los contralores debidos, a mí me parece que son herramientas importantes de investigación penal. Porque, mientras se permitan los controles debidos, ¿por parte de quién? Por parte de que el sistema permita que sea auditable, es decir, primero que no sea, las interceptaciones requieren una solicitud del fiscal, ¿sí?, una resolución fundada del juez. Y luego, obviamente, eso queda asentado en un expediente. A partir de la entrada en funcionamiento del guardián va a quedar registrado en el propio sistema y usted va a saber qué día, a qué hora y por orden de qué juez se dispuso una interceptación y cuándo esa interceptación terminó. Es decir, va a ser un sistema perfectamente con un sistema de auditoría que hoy no existe. Hoy la auditoría la tienen que hacer las compañías telefónicas. Acá lo va a hacer el propio Estado, con el control correspondiente. Entonces, a mí me parece que ahí están dadas todas las garantías. El tema está... Es más, yo le voy a decir una cosa. En el Uruguay no es posible que la autoridad policial por sí sola intercepte un teléfono. Hasta donde yo sé y hasta donde mis conocimientos alcanzan, y créame que alcanzan bastante. Después de haber sido durante más de 3 años juez de crimen organizado, le puedo asegurar que es así. ¿Qué pasa? Puede haber sistemas de escucha particulares que son ilegales, no solamente son ilegales, son delictivos, que en ese caso, de descubrirse, lo que hay que hacer es sancionarlos penalmente. Pero el Estado en este país no realiza escuchas que no sean legales. No se puede interceptar un teléfono en este país si no es por orden de un juez y por resolución fundada. Y luego, si el contenido de esas escuchas quiere ser utilizado en su contra en un juicio, usted las va a controlar. Y hasta donde sabe de su experiencia, nunca se ha dado que la policía hace o concreta algunas escuchas, sino con autorización judicial. No es posible porque hoy por hoy no es posible si la compañía no autoriza la escucha. Y ninguna de las compañías telefónicas, o sea, el sistema está pensado de tal manera de que el juez no pueda librar el oficio si no se lo pide el fiscal. La policía y la compañía no lo hace si no tiene una orden judicial. El Estado no puede por sí solo interceptar teléfonos. Bien. Necesita la participación de la compañía. Y le puedo asegurar de que ninguna compañía telefónica del mundo, y de las existentes en Uruguay menos todavía, aceptaría una interceptación telefónica si no tiene la orden escrita y firmada por el juez. Bien, doctor, me quedan pocos minutos y le quiero preguntar por hechos muy puntuales y que fueron noticia por estas horas, todo en base a trascendidos o fuentes cercanas a... Y como lo tengo aquí a mi derecha, le quiero preguntar, ¿efectivamente usted se pronunció a favor de mantener el procesamiento de Caloia? Sí, lamentablemente sí, y le voy a explicar por qué. No por Caloia, sino porque lamentablemente, o sea, yo he sido partidario históricamente de la doctrina que ha sustentado, bueno, prácticamente unánime en nuestro país, de que del delito de abuso innominado de funciones hay que derogarlo, lisa y llanamente derogarlo. Un delito residual que habría que eliminar. Que hay que eliminar. Que se ajusta al texto constitucional, nosotros hemos dicho que sí, que se ajusta al texto constitucional, pero que hay que derogarlo porque permite el reproche penal de conductas que en nuestra opinión no deben ser penalmente reprochables. Por tanto, yo tenía como ciudadano la esperanza, la tuve cuando el doctor Sanguinetti presentó el primer proyecto hace ya 2 legislaturas, la volví a tener cuando el doctor Eber da Rosa en la legislatura pasada presentó un proyecto de derogación, finalmente la tenía cuando el Poder Ejecutivo remitió el proyecto de Código Penal que también lo derogaba. Bueno, todas esas expectativas o esperanzas que tenía de que se iba a derogar no se derogó.
Entonces, para un operador del sistema que durante 20 años nunca aplicó este delito, tener que aplicarlo cuando parecía que se iba a derogar, no fue una sensación, por lo menos no me pareció lo más ajustado, pero es la ley. Y yo como fiscal tengo que aplicar la ley, no la ley que me gusta y la ley que no me gusta, no aplicarla. Pero le vuelvo a reiterar, cuando un delito permite sancionar conductas de funcionarios que no han causado pérdida al erario público y que no le han permitido el ingreso de un solo peso indebidamente a su bolsillo, a mí me parece que no debería ser reprochado penalmente. Mientras el delito no sea derogado hay que aplicarlo, y nosotros entendimos en este caso no que el economista Caloya, el contador, que el economista Caloya sea responsable de un delito, sino que existían elementos de juicio que permitían iniciar a su respecto un proceso penal, y luego en el proceso se verá si es responsable o no es responsable. Bien, ahora sí, en el final, doctor, mucho se habló en el Río de la Plata a propósito del caso Nisman, y yo repasando un poco los antecedentes para esta entrevista, vi que entre otras cosas usted en algún momento mantuvo algún contacto con Nisman, es más, él lo invitó a ir hacia la República Argentina, usted por cuestiones laborales no pudo ir, pero le quiero preguntar puntualmente por esa versión que señala que el atentado de la AMIA fue preparado acá, en Uruguay, es decir, la famosa casa de la avenida General Rivera. ¿Usted cree que hay vicios concretos que puedan sustentar tal afirmación? Mire, yo no creo ni dejo de creer. Lo único que yo le puedo asegurar es que hace ya bastante tiempo nosotros, cuando yo todavía era juez de crimen organizado, recibí una solicitud de cooperación penal internacional a través de la Fiscalía, de la UFI, la Fiscalía Especializada que conducía Nisman, sí, el doctor Nisman en la República Argentina para investigar el caso de la AMIA. Esa solicitud de cooperación llegó al Uruguay, refería en aquel momento a la propiedad de un inmueble ubicado efectivamente en la calle Rivera, y algunas otras cuestiones más que nosotros diligenciamos rápidamente y le contestamos. Luego vino una solicitud de ampliación que también contestamos, y me consta que luego de que yo me fui del juzgado volvieron a solicitar información y se les volvió a brindar. Es decir, lo que a mí me consta es que nosotros recibimos solicitud de cooperación y que Uruguay, en el marco de los tratados internacionales, la brindó. Luego, en qué encajaba esa cooperación en la investigación que llevaba adelante el doctor Nisman, se imaginará que yo no se lo puedo contestar seriamente, por lo menos, porque no tengo información al respecto. Sí dejar en claro que Uruguay siempre, absolutamente siempre, y cada vez que le fue solicitado, cooperó con la hermana República Argentina en la investigación de este delito y en todos los aspectos que nos solicitaron, ¿no? Bien, doctor, gracias por acompañarnos. No, por favor, a la orden. Amigos, hacemos la primera pausa, tras la misma conversamos con Richard Reed y también hablamos a propósito de los proyectos que el gobierno ya ha remitido a las bancadas, tanto del oficialismo como de la oposición. Ya venimos. Ya no me aguanto, la cabeza se me parte por atrás. Reparto cartas a un puñado de perros de presas.